con el cambio. Entonces todos estos libros están digitalizados. Aquí pueden ver nuestro banner y pueden ver nuestra página. Los invito a todos a que por favor entren, conozcan nuestros libros y conozcan nuestro catálogo. Como pueden ver, nuestra dirección es www.medicapanamericana.com. Médica Panamericana, además de tener libros digitales y libros impresos, tiene otras 3 líneas muy importantes. Tenemos Eureka, que es nuestra biblioteca digital. Es una plataforma en la cual las instituciones, universidades, hospitales, pueden tener todos nuestros títulos. Son libros que pueden consultar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Entonces, son libros que les van a permitir a los estudiantes estar conectados desde donde se encuentren, desde cualquier dispositivo móvil, ya sea celular, tablet, computador. Entonces, hemos tenido mucho éxito con esta plataforma porque ya se encuentra en la mayoría de las instituciones a nivel nacional. Y bueno, nosotros adicional estamos en toda América Latina, también estamos en España y en Brasil, y Editorial Médica Panamericana por todos estos años ha acompañado a los profesionales de la salud. Tenemos otro tercer canal muy importante que es formación. Cuando hablo de formación, hablo de libros acreditados, de diplomados, de especializaciones, de maestrías. Por ejemplo, tenemos una maestría muy interesante para los médicos deportólogos, ya que veo que aquí hay gente que, pues neurólogos, psiquiatras y también ciencias del deporte. Tenemos una maestría que se llama Fisiología del Ejercicio, que es totalmente dirigida por el doctor López Chicharro y que está avalada por la Universidad de Barcelona. Entonces, como podemos ver, cuando ustedes entren en nuestra página van a poder ver todos los cursos que nosotros ofrecemos, avalados por universidades muy importantes, no solo de España, sino de América Latina. Y aquí en Colombia también tenemos universidades que nos respaldan, que son varias y me gustaría que pudieran entrar y revisar. Por último, quiero hablarles de un curso muy importante, que es el PROMIR. Es el curso que nosotros ofrecemos, es un curso totalmente online que le va a permitir al estudiante en el menor tiempo posible, 17 meses, al médico prepararse para presentarse al MIR en España, para hacer su residencia en España. Nosotros a través de este curso ustedes van a poder ver que es un curso que les va a dar videos, que les va a permitir clases magistrales, que van a tener un tutor todo el tiempo, que van a poder estudiar de acuerdo a la capacidad de tiempo que cada uno tenga, porque está organizado para que los estudiantes puedan hacerlo con su tiempo, porque sabemos que los médicos son muy ocupados, pero sabemos que también el hacer una residencia en España les va a permitir no solamente estar en un país que les va a dar una residencia muy buena, sino que adicional reciben también un sueldo. Y pues hay muchas plazas y son muchos los estudiantes extranjeros que se quieren ir a España y que a través de nuestro curso lo han logrado. Nosotros también ayudamos con la actualización de los papeles para que puedan avalar su título en España. Entonces les hago la invitación a todos, a cada uno de los asistentes se les ha enviado un correo para que puedan ingresar y puedan tener el demo del curso de MIR y puedan aprovechar este curso por unos 8 días y conocer la plataforma. Seguramente les va a encantar porque se van a dar cuenta de que tienen preguntas test y adicional ahí están las últimas 50.000 preguntas que se han hecho en el MIS de España. Entonces van a quedar muy bien preparados y van a tener la posibilidad de presentarse y quizás pasar. Entonces, bueno, esa es nuestra editorial. Es un gusto, como dije al principio, estar con ustedes. Para Editorial Médica Panamericana, acompañar a los estudiantes de la Sabana es un privilegio. Y bueno, que tengan una feliz noche y que disfruten mucho las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu pequeña charla. Y los invito a todos a estar muy pendientes de todos estos talleres y oportunidades que nos presentan. Muchas gracias. Valeria, gracias a ti y una feliz noche para todos. Igualmente. Sandra, muchísimas gracias.
Bueno, Juan Francisco, muchas gracias. cuéntame. Bueno, muchísimas gracias. Listo, pues. Entonces, como nos había mencionado la editorial Médica Panamericana, nosotros tendremos para ofrecerles a los asistentes que se hayan inscrito a nuestro evento del día de ayer y hoy, dos libros electrónicos, ¿sí? Y que, bueno, el día de hoy vamos a sortear, ¿vale? Voy a proyectar la pantalla para que ustedes puedan conocer quiénes vendrían siendo los que se llevan este premio el día de hoy. Entonces, a ver, ya les proyecto. Ok. De toda la lista de inscritos al evento encontramos a estas personitas. No sé si ahí ya estén viendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ya se puede ver. Súper. Entonces aquí, como les digo, los encontramos a todos y tenemos a dos premios, ¿cierto? Entonces estas dos personitas somos las que les vamos a dar el regalo que tenemos de nuestro evento y así poder pasárselo a la editorial Médica Panamericana que tiene ya sus contactos porque ya están contenidos en el formulario de inscripción que ustedes ya habían llenado previamente. Entonces, no siendo más, aquí un poquito de suspenso y vamos a ver cuáles son nuestros dos ganadores del día de hoy. Entonces voy a poner aquí, como les digo, ya está la lista y dos premios. Sorteemos y dice, bueno, bueno, a ver, Nicole Salamanca está dos veces, esperen. Juliana Rodríguez Guevara también está repetida. Y Edgar Alfonso Alvarado, a ver, de toda esta lista. Edgar Alfonso Alvarado, listo. Estas personitas estaban repetidas dos veces, entonces ya con eso, ahora sí podemos mandar nuestro sorteo y miremos a ver quién se lo lleva. Tanto Valeria Ardila, bueno, vale, ahí la tienes, y Carol Salazar, bueno, ahí los tenemos a nuestros dos ganadores. Bueno, entonces, ¿qué les iba a comentar? Bueno, a ver. Ok. Bueno, aquí ya están diciendo que compartan ahí el premio. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de la charla de hoy? Tenemos un evento supremamente impresionante dado por tres de nuestros expositores de los tres grupos de interés. Esta charla consiste en lo que viene siendo la terapia y rehabilitación neurológica a través del ejercicio y la psicoterapia. Aquí tenemos como expositores a Paola López, ella está por el lado del grupo de interés de psiquiatría, ella es de 10º semestre. Tenemos a María José Castro, ella es del grupo de interés de ciencias del deporte, de 7º semestre, también de la Universidad de La Sabana, y María Verónica Frasica, que hace parte del grupo de interés de neurología, es de 6º semestre, y bueno, como les mencionaba, los tres expositores del día de hoy son de la Universidad de La Sabana. Tenemos el orgullo de dar esta charla entre los tres grupos de interés. Nunca antes se había dado una charla entre tantos grupos de interés en nuestra universidad y tenemos el orgullo de presentárselas el día de hoy para un tema tan interesante como el que vamos a ver. Entonces, no siendo más, chicas, si quieren ahí pueden proyectar, presentarse y bueno, cualquier duda también estamos aquí pendientes con las manitas levantadas a través del chat y lo que ustedes pues deseen. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a empezar con esta charla tan interesante. Vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades del sistema nervioso central a través del ejercicio y la psicoterapia.
Entonces, pues rápidamente a modo introductorio, vamos a reconocer la importancia de que la rehabilitación es un proceso multidisciplinario, precisamente porque buscamos abordar todos esos ámbitos del ser humano, del paciente, y no solo intentar resolver el problema que tenga solamente, no sé, de movilidad, ya sea que se haya fracturado o por X razón, sino intentar que como una persona completa pueda entonces volver a reintegrarse a su ámbito normal, teniendo en cuenta las soluciones ya tanto físicas como mentales y emocionales. Precisamente por esto decimos que la rehabilitación se define como un proceso de recuperación de las funciones perdidas, disminuidas o deterioradas, que busca ayudar al paciente a recuperar al máximo nivel posible su funcionalidad e independencia. La idea de esta es potenciar las funciones físicas, mentales, emocionales y sociales, teniendo en cuenta que muchas veces, después de alguna lesión, por ejemplo, física, muchas veces los pacientes pueden terminar teniendo también afectaciones mentales y emocionales que puedan afectar después su ámbito social y su ámbito laboral. Y lo que se busca precisamente va a ser reintegrar al paciente en su medio de la manera más apropiada posible. Entonces vamos a empezar hablando de las bases de la neurorehabilitación. Vamos a hablar de la neuroplasticidad y como principal ejemplo, la neurorehabilitación en ACV. Mi nombre es María Verónica Frasica, soy representante de Neurous. Entonces, para empezar, es importante recalcar, digamos, la relación que existe entre el sistema nervioso central, el cuerpo y el entorno, precisamente porque estos aspectos van a estar siempre como en comunión y van a generar una retroalimentación positiva todo el tiempo. Esto hace referencia a que, por ejemplo, en el ámbito funcional, es decir, en el día a día, podemos ver cómo se relaciona, digamos, la unión neuromuscular, haciendo referencia a esas conexiones que realiza, que mandan los nervios, que permiten entonces el movimiento, la contracción y la relajación de los músculos. Es uno de los principales ejemplos de cómo hay una retroalimentación entre este sistema nervioso central y la periferia. De igual manera, esto puede terminar siendo adaptativo como respuesta a una lesión. Entonces, si por ejemplo hay una lesión en algún plexo o en la misma médula espinal, esto va a conllevar alguna reorganización de las regiones y las vías afectadas, tanto en la corteza cerebral como en la periferia. Y precisamente ahí también vamos a ver la importancia de efectuar y estimular tanto al sistema nervioso central como al entorno y a la periferia, pues para permitir un funcionamiento completo del organismo. Entonces vamos a hablar como base de la neurorehabilitación acerca de la plasticidad neuronal. Esta se define como la capacidad del sistema nervioso de adaptarse a cambios e insultos gracias a los procesos de remodelamiento de las sinapsis corticales. Todo esto mediante la experiencia. Entonces, para la plasticidad neuronal vamos a tener dos mecanismos como generales. El primero es el mecanismo microscópico, que hace precisamente referencia a ese reforzamiento sináptico que va a ocurrir generalmente gracias a la síntesis de neuroproteínas y a esa potenciación del remodelamiento dendrítico. Y en el ámbito macroscópico vamos a tener lo que es la bicariación de funciones, que ya vamos a explicar más adelante, los procesos de compensación e incluso la diasquisis o inhibición de funciones. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de la neuroplasticidad y entenderlo un poquito mejor, podemos ver dos enfoques un poco diferentes. El primero va a ser el enfoque no patológico. Este hace referencia a ese aprendizaje que se efectúa mediante la práctica y las vivencias significativas a lo largo de la vida. Esto es precisamente lo que se evidencia cuando aprendemos una coreografía, nos aprendemos, no sé, una canción en algún instrumento, o algo tan sencillo como aprender a manejar o a montar bicicleta. Es precisamente ese proceso que realicemos de manera continua el que va a permitir que en el cerebro se generen esas nuevas sinapsis y esas nuevas conexiones que van a permitirnos a nosotros adaptarnos a esas condiciones diferentes o a esos nuevos proyectos. Por otro lado, tenemos el enfoque patológico, que hace referencia a los mecanismos desadaptativos que ocurren como respuesta a situaciones traumáticas, como puede ser la amputación de algún miembro, alguna parestesia o alguna parálisis. Esto lo que va a generar es la desintegración central y se va a ver como una respuesta diferente anómala, que generalmente puede ser un dolor intenso o incluso pérdidas de las funciones. Entonces, lo ideal en la neurorehabilitación es intentar potenciar este proceso no patológico de la neuroplasticidad
para que se eviten en su totalidad esa desintegración central que termina convirtiéndose en un problema pues, para el paciente y para su desarrollo. Entonces, para resumir esta parte, vamos a decir que lo que busca neurorehabilitación es la restauración completa de las funciones perdidas en el ámbito más fisiológico posible, como veníamos diciendo en la diapositiva anterior. Para esto vamos a utilizar dos estrategias. La primera va a ser la estrategia farmacológica, no vamos a hablar mucho de esta ahora, pero hace referencia entonces a la activación e inhibición de algunos receptores, como pueden ser los MDRA o AMPA de glutamato, los receptores GABA, D2 y D3 de dopamina y los muscarínicos M1. Y las estrategias no farmacológicas, que son pues, las más importantes claramente, entre las cuales está la movilización temprana, la estimulación sensorial, el entrenamiento de las funciones motoras y el reforzamiento de funciones cognitivas, siempre que sea necesario. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito más específicamente acerca del proceso de neurorehabilitación en la ACV. Primero, hablando de la epidemiología en general, vamos a ver que el ACV es la segunda causa de discapacidad a largo plazo en adultos mayores, que son los más susceptibles pues, a padecer de estas lesiones. El ACV contribuye a más de la mitad de la carga de años de vida ajustados por discapacidad entre todas las enfermedades neurológicas. De 795.000 nuevos pacientes con ACV, aproximadamente un 26% de ellos van a permanecer discapacitados en las actividades diarias. Y un 50% van a presentar movilidad reducida debido a las hemiparesias, que son las consecuencias más usuales. Y además de las hemiparesias, también se puede presentar afasia, hemipoestesias y depresión como otras causas de discapacidad. Entonces, la neurorehabilitación, en el caso de ACV, se va a dividir en dos aspectos importantes. Ambos van a hacer referencia a esos cambios que ocurren, en primer lugar, más propios del cerebro, como tal, un poco fisiológicos, y en el segundo ya va a empezar a jugar un papel más importante todo el proceso de neurorehabilitación que nosotros ofrezcamos al paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos esta neurorehabilitación temprana. Hace referencia a los cambios adaptativos agudos. Entonces, pues bueno, sabemos que obviamente posterior a un ACV isquémico generalmente va a haber ese proceso de edema y en los casos más graves de necrosis que va a generar esa denervación de la zona implicada. Usualmente estas zonas van a ser la corteza y los ganglios basales porque pues ya sabemos la principal arteria afectada en caso de ACV va a ser la cerebral media. Entonces en la imagen podemos ver esta parte representada como el núcleo. Y rodeando el núcleo vemos esa zona de isquemia con tejido funcionante, pero que en el momento es inactivo, pero va a ser potencialmente recuperable. Esto es lo que se denomina zona de penumbra. Y precisamente esta zona de penumbra es la que se va a reactivar o se quiere potenciar mediante todos los procesos de rehabilitación para que contribuya a esa recuperación funcional, para que se vuelvan a restablecer todas esas funciones que se habían perdido. Y como vamos a ver entonces, todo esto va a ser posible aproximadamente a partir del día 14. Siguiente. Entonces, bueno, en primer lugar, para realizar pues estos estudios acerca de lo que sucede en el cerebro, vamos a ver una resonancia magnética funcional, en este caso es pues de un ratón, que es donde los animales donde más se estudia, y vamos a ver que en este caso, en la corteza cerebral derecha, que es donde está la flecha blanca, se identifica la zona de isquemia. Entonces, ¿qué pasa? A este ratón se le estimuló un miembro inferior, específicamente el miembro izquierdo, y lo que se evidenció en este caso es que había una activación de las zonas corticales contralaterales a la lesión, es decir, de las mismas zonas de la corteza izquierda. A este proceso se le denomina vicariación de funciones, y es uno de los procesos más importantes propios del cerebro que van a contribuir a esa capacidad para recuperar las funciones de manera muy rápida o aguda como respuesta pues, a la lesión. Esto va a ocurrir mediante tres posibles mecanismos. El primero es el desenmascaramiento o fortalecimiento de las vías existentes. Esto se realiza mediante la disminución de la actividad GABAérgica o incluso el aumento de la glutaminérgica. Y es aquí donde puede llegar a jugar un papel un poco más importante todos esos aspectos farmacológicos que mencionamos arriba acerca de la neurorehabilitación. En segundo lugar, va a haber una formación de nuevas vías mediante procesos de sinaptogénesis. Esta es básicamente la
como el lugar de donde se construye todo el proceso de neuroplasticidad. Sin embargo, se ha identificado que este proceso de sinaptogénesis no ocurre específicamente desde el tercer día, sino que ya necesita como un poco más de tiempo para empezar a establecerse. Entonces vamos a ver que de pronto a partir de las 2 semanas, de estos 15 días, ese proceso de sinaptogénesis va a ser un poco más evidente y es lo que se busca potenciar entonces desde la manera externa, desde lo que vamos a hacer nosotros como médicos. En tercer lugar, tenemos esa degeneración de proyecciones corticales transcallosas que generalmente son inhibitorias. Entonces, pues si se degeneran estas proyecciones inhibitorias, lo que se hace es facilitar la activación cortical contralateral secundaria al estímulo. Siguiente. Y entonces vamos a ver que ya en el día 14 se empieza a generar un proceso adaptativo de reorganización cortical que ya empieza a desfavorecer a la región ipsilesional. En este caso sería pues a la corteza derecha. Es también evidente pues ahí en las imágenes con las flechas blancas, y lo que sucede en este caso es que precisamente el tálamo y los colículos superiores generalmente no van a estar afectados en estos procesos isquémicos. Entonces van a seguir funcionando como esos centros de relevo que permiten potenciar la respuesta cortical bilateral cuando haya un estímulo aferente. Además de esto, se cree que esa como renovación o esa capacidad de la corteza lesionada de reactivarse se debe principalmente a la activación temprana que hubo de la corteza contralateral. Y eso lo que puede hacer es darle tiempo a esta corteza lesionada para restaurarse y para potenciar la actividad de las vías corticales no cruzadas que siguen siendo viables o útiles en este lugar. Siguiente. Y ya para hablar del proceso de neurorehabilitación tardía, nos enfocamos en los cambios subagudos. La idea de esta es potenciarlas de manera externa, precisamente, esos cambios internos que habían ocurrido en un principio, o esos procesos adaptativos que estaban ocurriendo antes, que son los que venimos explicando. Entonces, lo que buscamos en este caso va a ser la recuperación de funciones tanto sensitivas como motoras, como cognitivas, como habíamos mencionado en un principio. Obviamente las sensoriomotoras son las que se van a ver más afectadas. Entonces, para pensar en el proceso de neurorehabilitación en este caso, lo primero es la movilización temprana. Varios estudios mencionaban la importancia de que la movilización se realizara después de las 24 o 48 horas, pero después una gran mayoría de estudios diferentes han demostrado que incluso eso puede llegar a ser bastante peligroso, puede ser muy susceptible a accidentes, obviamente, por la vulnerabilidad del paciente. Por lo tanto, se ha llegado al consenso de que las 72 horas pueden llegar a ser como el tiempo perfecto para empezar a movilizar al paciente. Obviamente, permitir que el paciente por su cuenta se levante de la cama o se siente solo, y todo esto va a permitir que el mismo cerebro se empiece a adaptar nuevamente, no permanezca todo el tiempo inhibido o pues como apagado, sino que empiece nuevamente a trabajar y estas conexiones puedan empezar a potenciarse. En segundo lugar, antes de entrar en todo el proceso motor, es importante la estimulación sensorial. Esta se va a realizar obviamente de manera periférica, buscando estimular los músculos que en un momento han quedado dañados o han quedado inhibidos para que pues, en el futuro puedan volver a funcionar. Lo que se busca con esta es la excitabilidad corticoespinal, precisamente para poder enviar todas esas señales a los músculos para que puedan volver a actuar, y ahí es donde empieza todo el proceso de recuperación de las funciones motoras. En cuanto al entrenamiento motor, entonces, vamos a ver la importancia de realizar tareas, primero, específicas, y segundo, que se repitan constantemente. Como vimos cuando estábamos hablando en ese enfoque no patológico de la neuroplasticidad, hablábamos, digamos, de algunos ejemplos de la vida cotidiana. Uno, cómo va a aprender de memoria una canción en piano después de practicarla muchas veces. Es precisamente como ese mismo proceso el que se busca en este caso. Esos ejercicios de repetición lo que van a hacer es generar una regulación positiva sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, entre muchos otros factores y neuroproteínas, que se encargan de, mediante mecanismos microscópicos, precisamente potenciar todo el proceso de sinaptogénesis, de generar y de formar adecuadamente esas nuevas conexiones que van a permitirle al paciente recuperar todas sus funciones. Se ha hablado también un poquito de la importancia del ejercicio aeróbico para permitir aumentar la resistencia física del paciente,
permitir que éste se integre más rápidamente pues, a la sociedad y a su forma de vida previa, obviamente, siempre y cuando pues, sea posible. Y además de esto, aprovechando que se están potenciando, digamos, esas conexiones neurológicas, esa formación de nuevas dendritas, lo que se busca es aprovechar para adquirir nuevas habilidades y potenciar las antiguas. Todo esto nuevamente mediante esos ejercicios a repetición. Para todo esto, lo ideal pues, es centrar esas actividades en el contexto del paciente con el fin de que pueda reintegrarse rápidamente a su ámbito pues, social y laboral. Siguiente. Y finalmente, la rehabilitación cognitiva va a ser necesaria en un 80% de los pacientes, ya que ellos van a llegar a presentar al menos un síntoma cognitivo en algún punto de su enfermedad. Estos problemas cognitivos claramente van a afectar de manera negativa el proceso de rehabilitación porque van a limitar al paciente a poder reintegrarse a sus actividades cotidianas. Usualmente las alteraciones cognitivas van a hacer referencia a alteraciones de la atención, de la memoria e incluso de la velocidad de pensamiento. Lo que se hace en estos casos es estimular de manera repetida esos ejes atencionales para facilitar los cambios cognitivos, incrementando de manera positiva la demanda atencional del paciente a medida pues, que progrese en su rehabilitación. Entonces lo que se hace es intentar que el paciente precisamente utilice todo el tiempo, constantemente, todas esas zonas del cerebro encargadas de la cognición para que éstas se vuelvan a acostumbrar y pues, puedan terminar funcionando como normalmente. La evidencia dice que usualmente después de 3 meses se va a empezar a ver una mejoría en el rendimiento cognitivo. Sin embargo, muchas veces se recomienda que esta rehabilitación se lleve a cabo no solo por 3 meses, sino incluso hasta por 1 año para terminar de completar, digamos, ese desarrollo. Y ya para concluir esta parte, cabe mencionar que incluso a pesar de todo este entrenamiento intensivo y actividad física, entre un 15 y un 30% de los pacientes después de una ACV van a quedar permanentemente discapacitados. Precisamente esto sucede porque muchas veces este proceso de neuroplasticidad no puede terminar siendo suficiente para el desarrollo del paciente o para lo que el paciente necesita. Principalmente cuando son pacientes adultos, claramente, porque el cerebro ya está desarrollado, es muy difícil que a comparación de un niño, todo lo que aprenda y todos estos estímulos que se le den permitan como la regeneración completa después de un daño. Por lo tanto, actualmente se están investigando acerca de nuevas terapias y tecnologías que puedan potenciar este proceso de neuroplasticidad, entre ellas pues nuevas estrategias terapéuticas, biológicas y sobre todo electrofisiológicas. Entonces la invitación ahí es para seguir pues obviamente investigando y seguir creciendo frente a todo este tema que es pues bastante interesante y que hasta ahora puede estar empezando como empezando a ver el fruto, digamos. Eso es todo por esta primera parte. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de pronto de un tema que no suele tocarse mucho en nuestra formación académica, y esto con el objetivo de recalcar la importancia de la actividad física tanto en la prevención de ACV y en la recuperación de los pacientes. Quizás esto es un tema que nos puede servir mucho cuando estemos haciendo nuestro rural y en nuestro papel como médico general de atención primaria. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que un factor de riesgo para tener accidentes cerebrovasculares se asocian, por ejemplo, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que son factores de riesgo que se pueden prevenir. Sin embargo, actualmente el 23% de la población adulta mundialmente no hace la suficiente actividad física y el 81% de los adolescentes en actividad escolar tampoco se mantienen lo suficientemente activos. Esto son cifras alarmantes que incluso han aumentado ahorita que estamos en pandemia, donde la actividad física de las personas se ha visto afectada. Entonces, estos factores de riesgo nos generan enfermedades crónicas que se pueden prevenir y que ocasionan la muerte de 110.000 personas anualmente. De hecho, el ACV es la tercera causa de mortalidad en adultos en nuestro país, esto después de la violencia y de las cardiopatías. Ahorita con el COVID pues ha cambiado un poco el orden, pero sabemos que es una causa importante de mortalidad en nuestra población y lo interesante de esto es que es una patología que se puede prevenir
con hábitos de vida saludables. Sin embargo, el 50% de las admisiones que se hacen en los hospitales colombianos en el servicio de neurología se asocian a alguna forma de ACV. Y ustedes dirán, bueno, sí, esto genera de pronto un impacto en la salud de las personas, en el núcleo familiar y eso, pero también nos genera un impacto económico importante porque las personas que sufren generalmente episodios de ACV, bueno, pues quedan con discapacidades y esto nos aumenta los años de vida potencial perdidos y pues la persona no puede trabajar, ya se vuelve una carga para el Estado colombiano y además también se disminuye los años se aumentan los años de vida saludables. Entonces, pues las personas disminuyen su calidad de vida y esto también las afecta muchísimo. Entonces, es por eso que es importante prevenir esta enfermedad y adquirir hábitos de vida saludables. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones que tiene el ejercicio físico en el riesgo cardiovascular. Siguiente. Bueno, entonces, como nosotros sabemos, hay distintos tipos de ejercicio. Está el ejercicio aeróbico y está el ejercicio de resistencia, donde generalmente hay contracción muscular. El ejercicio, ambos tipos van a tener efectos muy importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, el ejercicio de resistencia lo que va a hacer es que nos va a incrementar la actividad de la lipoproteína lipasa muscular. Y esta enzima es muy importante porque lo que hace básicamente es descomponer esos triglicéridos para que queden en forma de ácidos grasos libres y glicerol y así se puedan formar, por ejemplo, otras hormonas como la serotonina. Entonces, esto es muy importante. También tenemos que el ejercicio de resistencia aumenta la captación del colesterol VLDL y aumenta la producción del HDL en el tejido muscular. Y por ejemplo, el HDL en las mujeres es muy importante porque disminuye el riesgo cardiovascular. Por otro lado, también tenemos el ejercicio aeróbico que también resulta muy beneficioso para todos los pacientes en general, porque primero aumenta la capacidad de remoción de los triglicéridos plasmáticos y esto evita que esos triglicéridos se acumulen y, por ejemplo, me formen la placa aterosclerótica. Además, también estimula y genera adaptaciones musculares que me van a favorecer la oxidación de grasas a nivel mitocondrial. Entonces, estos son efectos que a largo plazo tienen un impacto muy positivo. Incluso hay estudios que demuestran, un estudio, por ejemplo, del 2017, que demuestra que los efectos del ejercicio bien estructurado y adaptado a cada paciente se pueden ver a partir de las 2 semanas de entrenamiento. Entonces, esto ya genera cambios muy importantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el ejercicio también resulta muy significativo en enfermedades que me pueden aumentar el riesgo de sufrir de un accidente cerebrovascular como son la hipertensión arterial y el síndrome metabólico. De hecho, se ha visto que el ejercicio puede disminuir las cifras en la tensión arterial diastólica de 4 a 10 milímetros de mercurio y esto incluso puede reducir la necesidad de usar tratamiento farmacológico en algunos pacientes, no en todos, pero sí en muchos pacientes. ¿Y cómo se logra esto? Pues primero porque de pronto en los pacientes que tienen sobrepeso, pues se va a disminuir ese peso y eso va a favorecer una disminución en las cifras tensionales. También porque se disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y algo muy importante aquí es que a través de la sudoración también hay pérdida de sodio, lo cual puede disminuir las cifras tensionales en estos pacientes. El ejercicio también tiene un papel muy importante en los pacientes, por ejemplo, que padecen síndrome metabólico, porque lo que va a hacer es que va a sensibilizar a los receptores para la insulina y además me va a estimular la actividad del glucotransportador GLUT4, que cabe resaltar que este juega un papel muy importante porque
me capta la glucosa y además es el único glucotransportador que se estimula no solamente por la insulina, sino por la contracción muscular. Entonces, por eso en estos casos se puede recomendar el ejercicio de resistencia donde haya contracción muscular. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, una secuela importante de los pacientes que sufren ACV, por ejemplo, son la hemiparesia, la cual es la secuela más frecuente y donde se reduce la masa muscular y además la fuerza del paciente. Entonces, ya nosotros vimos que el ejercicio me ayuda a prevenir un episodio de ACV. Pero además el ejercicio resulta ser muy importante en la recuperación de los pacientes que han sufrido alguno. La secuela más importante y más frecuente en estos pacientes termina siendo la hemiparesia, lo cual les genera una marcha que necesita muchísima energía y resulta ser agotadora para los pacientes. Siguiente. Por lo cual es recomendable empezar a implementar ejercicios en el periodo de recuperación subagudo del paciente. Es decir, apenas el paciente esté estable, se debe empezar un episodio de recuperación. Cabe resaltar que el ejercicio en estos pacientes va a resultar muy beneficioso porque va a modificar la marcha del paciente, el equilibrio, el control motriz, va a mejorar la movilidad y va a reducir además el riesgo de caídas y fracturas que pueden tener estos pacientes porque como su masa muscular y por ende su fuerza se ve afectada, al mejorar esto se van a reducir el riesgo de caídas y de fracturas. También se disminuye la discapacidad y un dato muy importante es que se reduce la recurrencia de padecer otro evento similar. Siguiente, por favor. Sin embargo, muchas personas de pronto desconocen que el ejercicio en estos pacientes se puede empezar a implementar de forma temprana. Apenas el paciente esté estable, se pueden empezar a implementar ejercicios como los que vemos en la foto, ejercicios que me van a ayudar a mejorar la masa muscular del paciente y que van a ser muy beneficiosos en su proceso de recuperación. Sin embargo, pues ya sabemos que este ejercicio pues debe ser estructurado por una persona que haga una buena historia clínica, que conozca en qué estado se encontraba el paciente antes de tener el episodio y pues donde no se sobrecargue el paciente. Este ejercicio sí debe ser diseñado por un especialista que sepa del tema. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, algo que debemos decir es que el ejercicio aumenta la calidad de vida en estos pacientes y eso ya tiene efectos muy importantes, no solo para la vida del paciente y para su familia, sino pues también para el Estado, porque entonces al disminuir el riesgo de fracturas o menos ingresos hospitalarios, al disminuir la discapacidad, la persona pues ya puede ir a trabajar y eso a la larga es beneficioso para toda la población. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la importancia del ejercicio en otras enfermedades del sistema nervioso, como son la ansiedad y la depresión. Entonces, el ejercicio va a resultar muy beneficioso para ambas patologías, tanto para prevenirlas como para tratarlas. Siguiente, por favor. En Latinoamérica se estima que aproximadamente el 22% de la población padece algún trastorno mental. Las cifras en Colombia nos demuestran que 10 de cada 100 adultos que se encuentran entre los 18 y los 42 años tienen una enfermedad mental y que de 12 de cada 100 adolescentes también tienen síntomas de la misma. Aproximadamente son, siguiente por favor, se estima
esta es la epidemiología antes de la pandemia. Se estima que son aproximadamente 260 millones de personas que en el mundo que sufren de ansiedad y 300 millones de personas que sufren de depresión. Son cifras muy alarmantes y por lo tanto estas son patologías que realmente debemos tratar. Siguiente, por favor. Sin embargo, se ha visto que estas patologías suelen tratarse solamente con tratamiento farmacológico y psicoterapia, y que de hecho todos los pacientes que son diagnosticados, de esos pacientes no todos reciben tratamiento. ¿Por qué? Porque de pronto el hecho de recibir psicoterapia les genera un estigma social. Entonces muchos se niegan a recibirla. Por eso podemos usar otro tratamiento no farmacológico como el ejercicio, porque el hacer ejercicio les va a mejorar los síntomas de su enfermedad y además les va a evitar pensar que están siendo estigmatizados. El ejercicio tiene efectos muy importantes en la calidad de vida de estas personas. Siguiente, por favor. Tanto para los pacientes que sufren depresión como para los pacientes que sufren de ansiedad. Entonces, ¿qué efectos va a tener el ejercicio para mejorar las sintomatologías de depresión y de la ansiedad? Entonces, primero, lo que va a hacer el ejercicio, tanto aeróbico como ejercicio de resistencia, es que me va a aumentar las concentraciones de noradrenalina en áreas específicas del cerebro. Y además de eso, me va a estimular la enzima tirosina hidroxilasa, que es una enzima que se encarga del mantenimiento de las cantidades de noradrenalina. El ejercicio, como ya habíamos dicho antes, va a estimular a la lipoproteína que me va a estimular la producción de ácidos grasos, y al haber ácidos grasos y triptófano libre, entonces se va a aumentar la disponibilidad de serotonina. Y lo que va a hacer también el ejercicio es que me va a actuar sobre el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Este es un eje que se ha evidenciado que ante un estrés crónico se hiperactiva. Entonces, lo que va a hacer el ejercicio es disminuir la respuesta al estrés mediante este eje. Ustedes se dirán, siguiente por favor, ustedes se dirán, bueno, pero una persona ansiosa, ¿cómo la van a poner de pronto a hacer ejercicio, cierto? Muchos han pensado que de pronto los deportistas que compiten a nivel profesional, de pronto que se exponen a competencias internacionales, si ellos de pronto no tienen ansiedad. Y la verdad es que sí se ha evidenciado que sobre todo en deportistas profesionales que participan en varias competiciones, antes de la competencia suelen tener una elevación de los niveles de ansiedad. Sin embargo, como ya mencionamos, con el ejercicio se aumenta la serotonina. Entonces, es más la felicidad que estos pacientes tienen que la ansiedad. Entonces, incluso el ejercicio para los deportistas profesionales resulta siendo adictivo y se ha evidenciado que cuando dejan de practicar ejercicio constantemente y con la disciplina que suelen hacerlo, de pronto por alguna lesión o algo así, se ha demostrado que presentan síntomas de abstinencia también. Este fue un estudio que se hizo en Gran Bretaña. Pero pues se ha visto que en personas que no son deportistas, pues sí se disminuyen en general los niveles de ansiedad, incluso en poblaciones especiales como los adultos mayores. Entonces, como conclusión, siguiente por favor. Bueno, esta fue una investigación que se realizó en Gran Bretaña en el año 2017, donde se determinó que la actividad física y el deporte de larga duración, aproximadamente de 92 minutos al día, en hombres iba a ser un factor protector para los estados de ansiedad. Entonces, como conclusión, debemos decir que el ejercicio es muy beneficioso tanto para pacientes que tienen enfermedades mentales como para pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular. Listo, muchas gracias.
Pau. Listo, por favor, ¿me pueden confirmar que ya están volviendo a ver la presentación y me escuchan? Es que tenía que prender manualmente mi micrófono. Sí, Pau. Perfecto. Bueno, mi nombre es Paula Andreina López, me presento, yo soy la personera del grupo de SICUS, que es el Grupo de Interés de Psiquiatría de la Universidad de La Sabana. En estos momentos vamos a ir analizando el tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales y neurológicas a través de la psicoterapia. A partir de la psicoterapia, pues nosotros tenemos que tener una definición clara de a qué nos estamos refiriendo. Psicoterapia es el proceso de comunicación interpersonal donde hay dos roles. Uno, que es el del profesional experto o terapeuta, y otro es el del sujeto necesitado de ayuda por problemas de salud mental, en cuyo caso sería el paciente, y tiene como objeto producir cambios para mejorar la salud mental del segundo, es decir, del paciente. Esta fue una definición que se acuñó en el 2005, es la más aceptada de la psicoterapia. Pero si nos vamos a ver otros autores de la psicoterapia, otros psicólogos, nos podemos dar cuenta de que hay otras definiciones o complementos de esta, como por ejemplo la del psicoanálisis de Freud, que habla que es una multitud de procedimientos psicoterapéuticos creados y aplicados en la clínica psicológica, psiquiátrica y psicosomática. Entonces aquí partimos de una premisa. La psicoterapia siempre se ha dicho de que o es del psicólogo o es del psiquiatra, y sin embargo pueden ser de ambas especialidades. Incluso hay otras especialidades en el área de salud y otras carreras que pueden ofrecer psicoterapia sin necesidad de ser un médico o un psicólogo. Sin embargo, tienen que tener una educación específica y aparte de eso un entrenamiento en estos procesos de comunicación interpersonales. Ahora viene siempre la gran duda, bueno, ¿esto es psicoterapia o psicoeducación? Son dos conceptos completamente diferentes y aquí vamos a dejarlos claros. La psicoeducación es algo completamente distinto. Hace referencia a la educación y o información que se le ofrece a las personas o a los pacientes que sufren un trastorno psicológico. En este es un proceso que incluye también a los familiares, no solo al paciente. De manera que se les dote de los recursos para hacer frente a la enfermedad de una manera más funcional o práctica. Tenemos que tener en cuenta que la psicoeducación es lo que nosotros hacemos explicándole qué es un trastorno, qué síntomas, cuál es el medicamento que se tiene que utilizar. Eso es educar al paciente. En cambio, la psicoterapia son unos procesos complejos en el que vamos a influir en la psiquis del paciente, que puede ser por psicoanálisis, que puede ser por una psicoterapia médica, que esto ya lo vamos a ver más adelante, pero tienen que quedar estos dos conceptos completamente claros y que son diferentes. Tienen objetivos diferentes y se formulan de forma diferente. Ahora vamos con los tipos de psicoterapia, que hay muchos, hay tantos como antihipertensivos en el mercado, se los puedo asegurar. Sin embargo, les traje los principales. ¿Por qué? La psicoterapia es muy amplia porque depende muchísimo sobre quiénes han creado esas ramas de la psicoterapia, cómo se abordan a los pacientes y sobre todo cuáles son las necesidades del paciente. Hay pacientes que cuando entran en psicoterapia, independientemente que es con una enfermedad mental o con un trastorno neurológico, el psicoterapeuta no siempre tiene que saber exactamente qué tiene el paciente y la manera de explorarlo va a determinar por cuál rama nos vamos a ir. En la psicoterapia tenemos la psicoterapia médica. Esta es una rama muy poco nombrada porque habla mucho sobre la relación médico-paciente, que es como si nosotros hiciéramos, como les digo, un examen mental dentro de nuestra evaluación diaria. Y por otro lado también hay una rama que se llama psicoterapia de apoyo. Esta casi tampoco se nombra, pero existe, que es cualquier personal de salud que pueda hacer dándole apoyo sobre cierta enfermedad que conozca o escuchando al paciente. Si bien no se practican a nivel de investigación, sí son conocidas y forman parte de ese tipo de intervenciones. Ahora tenemos la cognitivo-conductual, es una que normalmente uno escucha muchísimo, pero esta es una unión de dos terapias. ¿Por qué? Porque primero nace la terapia cognitiva de Pavlov y luego Aaron Beck la transforma y habla de que los pensamientos, sentimientos y conductas están interrelacionados y que por eso nosotros hacemos ciertas conductas como las hacemos. Y luego la terapia conductual habla sobre el conductismo, que es uno tiene un estímulo, hace una acción y puede crear un ciclo entre estímulo y acción dependiendo de cómo se conduzca y se aprenda este.
En estas se unen esas dos, entonces habla mucho sobre cómo las afirmaciones y los pensamientos llevan hacia una conducta. Ahorita vamos a ver una de las patologías que normalmente conoce la gente, que se trata con ese tipo de psicoterapia, que es el trastorno obsesivo compulsivo, porque nace un pensamiento de obsesión y la compulsión es la conducta. Luego viene la interpersonal. La interpersonal tiene una particularidad que es cómo uno se relaciona con otras personas. El entorno, este tipo de psicoterapia, sobre todo, se utiliza cuando la persona tiene ciertos miedos a relacionarse, ciertos tipos de ansiedades como la fobia social, para que no solamente pueda tener ese tipo de conversaciones, sino que se sienta seguro consigo mismo para poder plantearlas. Por otro lado, tenemos estas otras 4. La psicoanalítica, muy conocida y popularizada por el trabajo de Freud, que nos habla sobre las teorías y el descubrimiento del inconsciente que condiciona los propios pensamientos y conductas. Habla, a grosso modo, de cómo el inconsciente es como una caja que va guardando ciertas fichas de distintos momentos que nosotros hemos pasado, y del inconsciente saldrán nuestros pensamientos y conductas a futuro. El psicoanálisis busca, qué pena, el psicoanálisis lo que busca es abrir el inconsciente y ver qué problemas hay allí, qué situaciones hay allí, y entender el porqué de ciertos comportamientos que tenemos. La terapia psicodinámica es una terapia que nace del psicoanálisis, pero que tiene ciertos componentes diferentes. Esta lo que hace es de que encuentra, de alguna manera, hincapié en los problemas y no tanto en el inconsciente. No se busca los problemas de atrás, sino los problemas que ahorita se están enfrentando los pacientes. Y que trata de darle, de alguna manera, una solución acertada, una solución rápida, y se concentra solamente en ese problema, en esa dificultad que el paciente está teniendo ahorita. La racional emotiva no es una tan común, es más bien nueva, que este tipo de psicoterapia lo que es, utiliza la razón y la lógica para identificar los pensamientos que tenemos distorsionados y negativos y modificarlos para ser constructivos. Y la estratégica también tiene que ver un poco con una parte organizacional, de alguna manera, que es breve y, como su nombre lo indica, estratégica, ya que no requiere muchas sesiones tan extensas para poder atacar un problema, sino que solamente se fija en las soluciones a los problemas específicos, dejando a un lado qué inicia el problema. Solamente te dice cómo afrontar lo que tienes en este momento. Entonces, si nos ponemos a ver, hay muchos tipos de psicoterapia. Uno dice, bueno, ¿qué tipo de psicoterapia le doy al paciente? Si solamente puedo poner, se indica psicoterapia. Bueno, nosotros tenemos unos análisis de modelos. Aquí les traigo 3 modelos que me parece que engloban de manera suficiente cómo se pueden abordar ciertas problemáticas. Este es el modelo Counseling, que en Estados Unidos y sobre todo en la Gran Bretaña hablan sobre hacer consejería. Es un tipo de psicoterapia que manejan ellos, pero no están en los libros con las directrices que normalmente se utilizan, como las líneas de investigación de Beck o las líneas de investigación de Pavlov. Entonces, esto nos hablan de que hay unos problemas que necesitan adaptación de los cambios de la vida, que hay un estrés y ansiedad situacional, que hay un problema marital o relacional, que la gravedad es baja o moderada y que es de comienzo reciente, por eso se dan este tipo de psicoterapias. Si vemos este segundo modelo, que es la terapia cognitivo-comportamental, vemos que primero la gravedad es moderada a severa, o sea, tiene un impacto en la vida del paciente. El paciente, ¿qué quiere? Pues que prefiere un cambio sintomático o tiene unos objetivos concretos o prácticos que necesita autoexplorarse y mejorar. Y el problema, pues, tiene una ansiedad sintomática. Por ejemplo, aquí podemos ver los ataques de pánico, las fobias, trastornos de estrés postraumático. Sobre todo se utiliza mucho en depresión, cuando está asociada sobre todo con pensamientos negativos acerca de la autoestima, el autoconocimiento y problemas comportamentales. Por eso se utiliza mucho este tipo de teoría, pero ven que es completamente diferente porque abarcamos un problema, gravedad, una cronicidad y unos factores del paciente que necesita resolver. Y por último,
el tratamiento psicoanalítico, vemos que es moderado a severo, es intenso ese autoconocimiento y de necesidad de ser explorado, sobre todo en esos pacientes que no entienden ciertos comportamientos o pensamientos que se han mantenido durante mucho tiempo. Aquí se relaciona mucho con problemas de personalidad, trastornos afectivos y presentaciones sintomáticas, o sea, de cómo vive el paciente su vida y su entorno. Y sobre todo, pues el interés de la autoexploración. Entonces, cuando el psicoanalista, en este caso, pues tiene que abrir esa caja que les había comentado y indagar qué está pasando allí. Sin embargo, el psicoterapeuta puede agarrar un modelo y eventualmente durante el camino que encuentra en el paciente modificarlo. Y bueno, mucha gente se pregunta, pues sí, uno recomienda psicoterapia, pero ¿qué le aporta al paciente? ¿Cuál es la evidencia? Entonces me tomé la libertad de buscar varios estudios y ponérselo un poco más sencillo, porque es un poco complejo todos los estudios que hay y sobre todo los pacientes que abordan. Esta tabla habla sobre la depresión únicamente. Hay que tener en cuenta que hay estados neurológicos como son las demencias, que no solamente es la demencia como tal, los pacientes con demencia también pueden presentar depresión, pueden presentar ansiedad, algunas fobias, entonces eso va a englobar también este tipo de cosas y en demencia sí voy a hacer unos puntos aclaratorios de esa patología en particular. Por ejemplo, podemos ver en la depresión postparto, en la terapia cognitivo-conductual se las puse en CC, lo van a ver en las otras diapositivas, que muestra que sin unirlo con medicamentos hay una reducción de los síntomas depresivos. En ancianos mayores de 65 años, normalmente los que sufren las patologías neurológicas severas, compararon esos dos tipos de psicoterapia y miren que tenemos la misma efectividad y una reducción de síntomas de ansiedad, insomnio y anedonia. El oncológico terminal se exploró con 200 pacientes, sin embargo no mostró efectividad. En el oncológico terminal tienen un tipo de psicoterapia aparte, que puede ser de origen neuronal o no, que también influye muchísimo en cómo se aborda la parte oncológica. La parte oncológica generalmente tiene una particularidad, se maneja como cuidado paliativo. El adolescente con riesgo suicida estaban valorando la interpersonal versus la médica y se dieron cuenta que la médica en esa relación médico-paciente que les hablaba no mostró cambios significativos. Sin embargo, cuando se brinda un espacio aparte para la psicoterapia, es efectiva en neutralizar el riesgo suicida. Sin embargo, aquí se pone un asterisco grande que es en el momento en que se da. La psicoterapia se da cuando el paciente no está en un episodio agudo. ¿Por qué? Porque no va a existir ese escenario ideal para que haya una buena comunicación entre el paciente y el entrevistador para que pueda darse este tipo de desenlaces favorables. La distimia no mostró cambios significativos en estos dos tipos de psicoterapia particularmente. Sin embargo, en cognitivo-conductual sí hay una mejoría clara de los síntomas. Por otro lado, tenemos otras patologías, por lo menos la esquizofrenia es efectiva en conjunto de antipsicóticos y esa también es una particularidad que tiene la psicoterapia, puede estar sola o acompañada dependiendo de la gravedad de los síntomas del paciente. Por ejemplo, si vemos el trastorno de ansiedad generalizada, entre la psicodinámica y la cognitivo-conductual, si bien tienen la misma efectividad, tienen menores niveles de preocupación hacia pues, sus preocupaciones constantes que le generan durante más de 6 meses. El ataque de pánico se ha estudiado sobre todo con el uso de medicamentos. Entonces uno ve por lo menos la terapia cognitivo-conductual y aquí analizamos la benzodiazepinas versus antidepresivos. Entonces miren que con benzodiazepinas no demostró diferencia en la psicoterapia sola ni combinada con benzodiazepinas. Pero fíjense que hay una mayor efectividad la psicoterapia con síntomas depresivos, sobre todo en la neutralización de los síntomas depresivos. El trastorno obsesivo compulsivo, el que les había hablado al principio, en esta no se mostró requerimiento farmacológico, sí tiene una disminución de la compulsión. La compulsión, recuerden que es la conducta que hace el paciente para neutralizar ese pensamiento negativo. La más común es la de lavado de las manos. Por ejemplo, yo pienso que todo está contaminado, todo tiene bacterias, ese es mi pensamiento obsesivo que no puedo sacar de mi cabeza, y mi compulsión, o sea, el acto que yo voy a hacer es lavarme las manos. Entonces disminuyo la necesidad de lavarme las manos y una mejoría en la calidad de vida, porque así disminuyo mis compulsiones, disminuirán poco a poco mis pensamientos obsesivos.
Y la hipocondriasis, sobre todo, se ve muchísimo en los pacientes ya ancianos que tienen la necesidad de buscar una patología que no tienen. Hablan mucho sobre la psicoeducación, en este caso sí hablan sobre psicoeducación versus cognitivo-conductual. En la cognitivo-conductual sí hay un mejoramiento del manejo de los síntomas, sobre todo esas taquicardias que le dan a los pacientes, o esas visitas al médico recurrentes que piensan que el médico les va a decir algo negativo y en verdad están más sanos que uno. Y la psicoeducación sí habla de que no hay mejoría significativa. No quiere decir que la psicoeducación no sea una herramienta útil, sino que hay patologías que se prestan para esas y otras en las que no. La enfermedad de Parkinson, sí dejo aquí un asterisco, hay poco de estudio y los resultados no son concluyentes para recomendar o no la psicoterapia en este escenario. Las demencias, por otro lado, estos eran los puntos claves que les quería dejar. Primero, las demencias en estos momentos no se tratan con el curso usual de la psicoterapia. Ahora hay programas de psicoestimulación integral debido a que primero son pacientes que ya son ancianos y por lo tanto no van a responder de igual manera, porque no es lo mismo un paciente que acabamos de hacer diagnóstico que uno que ya ha pasado 2 o 3 años con un deterioro neurológico severo, porque simplemente no se va a dar esa comunicación, esos procedimientos mentales que tenemos que seguir para poder dar una psicoterapia. Sin embargo, lo que se hace es una estimulación cognitiva a través de un programa de psicoestimulación integral. Lo que se busca es que el paciente se integre tanto el yo, o sea, como persona, como miembro de una familia, como miembro de una sociedad. Y que poco a poco lo vayan integrando en las distintas actividades que tiene dentro de su hogar, dependiendo pues, de la dependencia que pueda tener en el momento que nosotros lo veamos. Y claro, hay que tener ojo, y se los pongo aquí porque hay que tener buena evidencia y hay que analizar los estudios. Muchos estudios que hablan sobre psicoterapia en demencia no están hablando sobre todos los escenarios y en verdad no están hablando sobre la utilidad en la demencia sin otra comorbilidad, sino pacientes que tienen alguna demencia, puede ser de Alzheimer, cuerpos de Lewy, pero que tienen otras patologías, ataque de pánico, fobia social, depresión. Y hay que aclarar que el 80% de los pacientes se benefician sobre todo en etapas tempranas, incluyendo a sus familiares. Siempre que podamos dar psicoterapia también a los familiares, es preferible hacerlo. Porque sobre todo los cursos neurológicos, que ya lo hemos visto, y los cursos mentales, que son crónicos, no son muy agradables para las familias, son difíciles de llevar y la psicoterapia también puede aportar en eso. Como conclusiones, quería dejarles estos 5 puntos fundamentales. Primero, la psicoterapia beneficia a más del 75% de los pacientes con o sin otros manejos, porque puede ser farmacológico o puede ser ejercicio. Pueden ser realizados por un psicólogo o psiquiatra, pueden verse con cualquiera de esos 2 especialistas, pueden beneficiarse pacientes con o sin patología mental, y no son las mejores estrategias en episodios agudos o no controlados por lo mismo que les dije. En ese momento no es el momento necesario. Hay que neutralizar el riesgo suicida de otra manera, hay que neutralizar ciertas afecciones, por lo menos tengo que primero tratar el ACV antes de ver pues, qué complicaciones me puede dar, hasta de entender la familia. Y siempre buscar a un profesional en salud para el manejo de tu enfermedad o quieras una valoración. No siempre es muy bueno hacerle caso a terceras personas sobre la psicoeducación o sobre la psicoterapia. Siempre hay que buscar una persona que tenga un grado en eso, un diplomado en eso, o que su formación académica conlleve a eso. Estas son las referencias bibliográficas por si las quieren revisar. Y muchísimas gracias por su atención de parte de los 3 grupos de interés de esta charla. Bueno, Pau, Majo, Vero, muchísimas gracias por ser nuestras expositoras el día de hoy. La verdad, este encuentro pues ha sido muy nutritivo, aprendimos demasiadas cosas que, bueno, son aplicables a numerosas enfermedades de lo que viene siendo también el sistema nervioso, pero también dándole un índole de significado para cada una de las especialidades en las cuales pues hace parte cada uno de los grupos de interés. Muy chévere, la verdad, excelente trabajo y creo que pues me imagino todo el trabajo que también tuvo que haber sido el hecho de conseguir la información, porque pues al ser un tema tan específico, pues bueno, se nota que tuvo un gran trabajo y definitivamente, chicas, darles las gracias. No sé si en nuestro público existe alguna pregunta para nuestras expositoras. Si así lo desean, pueden activar sus micrófonos y preguntar o alzar la mano a través del chat, lo que prefieran.
y estamos atentos. Perfecto, por aquí no veo manitas levantadas. Ok, a ver, reviso por el tema del chat. Bueno, aquí mandaron unos aplausos y aquí voy a mandarles otros. Bueno, bueno, aquí veo en la lista de participantes que de pronto alguien alzó la manita, creo. No, no me ha cargado todavía, pero a ver, voy a revisar. Sí. Lady Joana, ¿estás por ahí? Si quieres puedes hablar. Bueno, buenas noches para todos, a las expositoras. Muy interesante la exposición. Mi nombre es Joana Rodríguez de la Universidad Manuela Beltrán y tengo una pregunta sobre el tema de ejercicio. Tengo dos preguntas. La diferencia entre la actividad física y el ejercicio físico. Y la segunda pregunta, ¿quiénes serían los especialistas encargados tanto del uso del ejercicio como prevención y tanto del uso de la actividad física como rehabilitación de esos pacientes? Hola, bueno, la actividad física sí se refiere más de pronto a la actividad que ejecutamos nosotros de forma diaria, se incluye de pronto más caminar, movernos, no es un ejercicio estructurado, mientras que ya el ejercicio ya es cuando nosotros sacamos, por ejemplo, un tiempo de nuestro día dedicado especialmente a ejercitarnos, idealmente con una estructura donde trabajemos diversos grupos musculares, donde sepamos exactamente qué estamos haciendo y no solamente movernos sin nada estructurado. Y de pronto los especialistas que se pueden encargar como de diseñar estas rutinas, pues bueno, ahí sí entrarían más los licenciados en ciencias del deporte y también de pronto un trabajo conjunto con los fisioterapeutas de que se encarguen de pronto más de la recuperación en esos pacientes, por ejemplo, que están inmovilizados y eso. Muchas gracias por tu pregunta. Listo. Y es que no recuerdo bien el nombre de la primera expositora. Ella mencionó algo sobre ejercicio aeróbico intenso, pero no sé si nos puede especificar este ejercicio intenso para realizarse como prevención o para realizarse como rehabilitación. No, pues simplemente lo mencionaba un poco más asociado a la rehabilitación, pero básicamente con el fin de estimular esa movilización del paciente para que empiece pues a estimularse rápidamente como su funcionamiento. Ok. Perfecto, aquí tenemos también más preguntitas. Miguel Matiz, si quieres ahí tienes la manita levantada, puedes hablar. Vale, gracias, buenas noches. Bueno, quisiera preguntar, he tenido la posibilidad de hacer un par de revisiones respecto a la actividad física o el ejercicio temprano post-ACV y tenía estas dos preguntas respecto al tiempo de actividad física que se sugiere. Vi algunos papers que hablaban sobre más de 5 horas para tener determinados efectos benéficos, principalmente sobre la neuroplasticidad, pero luego vi otro que pues por ahí estoy aún buscándolo porque ya me lo pidieron, pero sobre los efectos contraproducentes justamente de la actividad física temprana en una ACV, principalmente por la reactivación de proteínas inflamatorias, que pues va en contra de todo lo que se ha intentado exponer. Lo sé, pero no sé si de pronto lo han visto o han visto estudios relacionados que puedan controversiar el tema de la rehabilitación temprana. Bueno, realmente
esos efectos de pronto inflamatorios se pueden quizás evitar con una buena estructuración del plan de ejercicio diseñado, que sea diseñado especialmente para ese paciente. Porque obviamente la persona que lo diseñe debe tener en cuenta o sea, el estado físico que tenía la persona antes de presentar el episodio, porque si de pronto la persona es una persona que hacía ejercicio a diario, una persona que no era sedentaria y presenta un episodio de ACV, de pronto los ejercicios que se puedan ejecutar en ella le pueden generar menos inflamación. Pero sí, o sea, no he revisado esos estudios que tú dices. Perdón. Perfecto. Ahí no sé si Miguel vas a decir alguna otra cosa adicional. No, tengo que buscar el artículo y enviarlo al grupo entonces para revisarlo mejor. Ok, Y, porfa, perfecto. y si puedes, pues, lo compartes por Teams o algo. No lo había visto, sinceramente. Perfecto. Listo, entonces continuamos con la intervención de Iván Mauricio. Tienes la mano levantada, entonces puedes continuar, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Creo que tengo problemas del audio. ¿Aló? No. Sí, ahí te escuchamos perfectamente. Perfecto. Buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Iván Mauricio González, soy médico fisiatra o también especialista en medicina física y rehabilitación. Quisiera, de la Universidad de La Sabana, quisiera agradecer a las expositoras, principalmente abordaron los temas de una manera muy sencilla, de una manera muy específica y trataron de ser lo más breves porque es un tema muy complejo, entonces mis sinceras felicitaciones. Quisiera apoyar a las respuestas de dos preguntas que previamente escuché por parte de la señorita Lady Joana y hablar acerca de lo que le preguntaban a María Verónica sobre el ejercicio aeróbico. Realmente lo que hemos observado con los pacientes, específicamente si es la pregunta en ataque cerebrovascular, es que el ejercicio aeróbico funciona tanto de prevención en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo que podamos modificar, como en aquellos pacientes que han tenido el ACV. Hay una doctora pues, conocida internacionalmente, cuando quieran les paso el artículo, que se llama la doctora Sara Cucurulo, que demostró en Estados Unidos que la rehabilitación de un paciente con ACV y de manera rehabilitación cardíaca, es decir, un planteamiento adecuado, orientado y estabilizado del ejercicio, reduce la mortalidad a 5 años y es costo efectiva. Es decir, que los pacientes que tienen un ACV se benefician de hacer ejercicio, un ejercicio aeróbico e inclusive de ejercicios de resistencia. Obviamente el tema de acá no es para discutir qué tipo o qué forma, pero es para apoyar la idea de que todo paciente con ACV debería tener una intervención y una evaluación. Que hay otra pregunta por ahí que decían que qué especialistas son los que se debería referir. Bueno, la rehabilitación, como vieron, es un mundo gigante. Entonces, el médico que se entrena en la rehabilitación se llama el fisiatra o el médico especialista en medicina física y rehabilitación, pero este no es capaz solo de rehabilitar, se necesita también de otros profesionales que están muy bien entrenados, que son los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los psicopedagogos, los psicólogos, psiquiatras y neurólogos. Por lo tanto, como decía María Verónica al principio, la rehabilitación es la intervención de un equipo inter y multidisciplinario. Y para finalizar con la pregunta que hizo Miguel, quisiera ayudarle a la respuesta, y es que sí, lo que usted dice es verdad. Algunos pacientes se han investigado que quizás un ejercicio temprano, o bueno, realmente una actividad, una movilización temprana podría ser deleterio por aquello del aumento de las citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, para esto la respuesta es depende. Cada paciente es individual y si bien la rehabilitación de la ACV tiene que ser, o la movilización tiene que ser lo más pronto posible cuando el paciente esté estable. Para eso se determina algo que se llaman los criterios de intervención segura. Cuando se ha observado que los pacientes no tienen estos criterios de intervención, como puede ser temperatura por encima de 38, una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, una tensión arterial por encima de 120, 90 milímetros de mercurio o una tensión arterial media por encima de 110 milímetros de mercurio, son parámetros que hacen que lo que su merced está diciendo de la elevación de las proteínas citoinflamatorias y demás
sean deleterias inclusive para el paciente porque hace más catabolismo, hace más proinflamación y es deleterio para la neurona que está pues muriéndose o aquellas que están tratando de recuperar la función cercana a la lesión. Hablar también acerca de la rehabilitación temprana. La rehabilitación temprana sí se ha determinado que la hora es 24 horas inclusive cuando el paciente esté estable. Esa es la palabra, estable, y depende del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vale, doctor, muchísimas gracias. Queremos saber si por aquí encontramos alguna otra intervención. Ah, claro que sí. Aquí está el doctor Henry León. Entonces, si quieres ahí, doc, puedes hablar. Hola, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la charla. Me uno a las palabras del doctor Iván Mauricio cuando dice que lo hicieron muy bien para un tema tan largo y tan complejo. Y de hecho, el doctor Mauricio me acabó de robar varias de las ideas e intervenciones que quería hacer, así que solo quiero hacer una pequeñísima acotación acá para que la tengan muy en cuenta. O sea, no quiero agregar más de lo que ya realmente se discutió, creo que está perfecto, pero solo una muy pequeñísima acotación. En inglés, ojo con esto, porque aquí de pronto me dio la impresión de que pudo haber allí una pequeña equivocacioncita. En inglés, el resistance, eso se traduce como fuerza, y endurance es resistencia. ¿Sí? O sea, que uno ve la palabra y le suena como, venga, traduzcámosla así de carrerón, y el resistance, eso traduce como fuerza. Entonces, a veces cuando uno encuentra ejercicios de resistencia, 3 series de 10 repeticiones, uno dice, pero espere, eso no me cuadra, porque como es porque se traduce como fuerza, el trabajo de fuerza. Entonces, de pronto por allí fue donde me dio la impresión de que en algún momento se trastocó un poquito la información. De lo contrario, o sea, solo dejando un poquito esa acotación, creo que estoy totalmente de acuerdo. Solo de pronto agregar un poquito en que la discusión que planteaban hace un momento de quién debía dirigir el tema de la rehabilitación, todavía sigue siendo, y creo que varios estarán de acuerdo conmigo, todavía sigue siendo un campo en el que confluyen muchísimas áreas, desde los profesionales en ciencias del deporte, como bien lo plantearon, licenciados en educación física, profesionales en entrenamiento y cultura física, fisioterapia, por supuesto que fisiatría. En el caso de los pacientes que ustedes abordaron, sin duda alguna sería la especialidad médico-quirúrgica llamada a hacer esa evaluación e intervención inicial, pero sí siempre queda un poquito como esa zona gris en donde se sobreponen diferentes especialidades, diferentes profesiones incluso, en donde no es excluyente desde ningún punto de vista, sino todo lo contrario, son totalmente incluyentes para un trabajo interdisciplinario. Por lo demás, solamente reiterar la felicitación, no solo en la presentación del día de hoy, sino también para todo el evento en general de los 2 días. Bueno, doctor, muchísimas gracias también por el apoyo que nos brindaste en la organización del evento y por haber estado con nosotros durante estos 2 días igualmente. Bueno, entonces creo que no existen más intervenciones por este momento. Y bueno, ya para poder concluir este evento, pues invitarlos a que nos sigan a los 3 grupos de interés en nuestras redes sociales. Cada uno tenemos pues cada uno de los canales disponibles en los cuales se encuentran nuestras charlas y demás recursos informativos que podemos brindar cada uno de nosotros. Súper orgullosos de parte del grupo de interés de neurología en trabajar con todos ustedes, también con contar de la asistencia de cada uno. Y bueno, que pasen una feliz noche. Ya saben que de parte de nosotros siempre cuentan y aquí estaremos para lo que necesiten. Cuídense y que pasen una feliz noche. Chao, chao.